Los avances tecnológicos han impulsado el progreso humano a lo largo de la historia, pero los mayores saltos casi siempre han ocurrido en tiempos de conflicto. Las guerras mundiales aceleraron el desarrollo científico y tecnológico, alimentando una tensión global basada en una sola pregunta: ¿quién poseía el mayor poder destructivo? A partir de 1945, los avistamientos de objetos extraños en el cielo eran raros, aunque no desconocidos. Sin embargo, tras las primeras explosiones nucleares, algo cambió. Los reportes comenzaron a aumentar en distintas partes del mundo, y después los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. No solo la humanidad quedó marcada para siempre, sino algo más que hasta hoy no logramos comprender del todo. A partir de ese momento, luces desconocidas comenzaron a ser observadas en mayor frecuencia, y testigos de distintos países afirmaron ver objetos que parecían mostrar un interés particular en zonas vinculadas con tecnología nuclear, poniendo en alerta a más de una nación. No se trata de teorías modernas, sino de patrones registrados en informes oficiales, testimonios militares y documentos desclasificados que décadas después siguen sin una explicación definitiva. Es bien conocido que entre las décadas de los 60 y los 70, los avistamientos de UAP aumentaron de una forma significativa. A partir de ese periodo surgieron distintos grupos dedicados a investigar el fenómeno. Junto con investigadores comenzaron a mostrar un interés genuino y una profunda curiosidad por estas luces y objetos observados en el cielo. Sin embargo, el nombre de Robert Hastings comenzó a destacar con mayor fuerza, ya que investigó y documentó más de 120 casos relacionados con avistamientos de UAP en contextos nucleares, trabajo que posteriormente quedó plasmado en su libro UFO en Nukes. Pero la pregunta clave es, ¿qué lo llevó hasta este punto? Hastings no era un entusiasta del fenómeno ovni, ni alguien que creyera en este tipo de eventos. De hecho, su principal preocupación estaba centrada en el uso de armas nucleares durante la Guerra Fría. Su enfoque era político y de seguridad. Le inquietaba profundamente el riesgo de un accidente en instalaciones que albergaban este tipo de tecnología, así como la posible consecuencia de una detonación accidental o un error humano. Su objetivo inicial era analizar qué escenarios podían desencadenar una catástrofe nuclear y cuáles serían las mejores opciones para prevenirla. Mientras investigaba los riesgos que afectaban a bases con cabezas nucleares, un exoficial de la Fuerza Aérea le relató algo que jamás imaginó escuchar, un testimonio que cambiaría por completo el rumbo de sus investigaciones. Motivado por su preocupación ante el peligro que representaban las armas nucleares, Robert Hastings comenzó a enviar cartas, realizar llamadas telefónicas y a llevar a cabo entrevistas con militares retirados, con el objetivo de comprender mejor los protocolos de seguridad y determinar si existían incidentes que hubieran sido encubiertos por razones desconocidas. Fue durante una de esas entrevistas con un oficial retirado de la Fuerza Aérea cuando Hastings escuchó una historia que nunca imaginó oír. Fuera de micrófonos y más como una advertencia que como una confesión, el exoficial le dijo: hay cosas que no aparecen en los informes, cosas que no se suponían que debían ocurrir en bases nucleares. Con pocas palabras, comenzó a mencionar términos que no son comunes en relatos improvisados, sino en informes técnicos militares, como la palabra estado no go, fallo simultáneo, alertas desde la superficie, cadena de mando. Luego explicó lo que ocurrió aquel día. Mientras los misiles entraban fuera de servicio uno por uno, se observaron luces no identificadas sobre los cielos. Para Hastings, aquellas palabras sonaban más a un reporte operativo que a un simple relato. En ese momento, preguntó si el incidente había quedado registrado oficialmente como un fallo técnico, a lo que el exoficial respondió que sí. Con esta respuesta, Hastings comprendió algo clave. El suceso había ocurrido, pero la explicación oficial no coincidía con lo que el testigo vivió. Hastings no cuestionó al exoficial. Le creyó por varias razones. Utilizaba terminología precisa, no buscaba reconocimiento público, no quiso que su nombre fuera revelado y no tenía nada que ganar
al contar la historia. Además, el exoficial le aseguró que hubo más testigos, aunque ninguno había hablado públicamente. Ante esto, Hastings tomó una decisión poco común. No publicó la historia, ni la presentó como un caso ovni. En su lugar, hizo lo más lógico, desde el punto de vista de un investigador serio. Buscó a los otros 3 testigos. Sin contar aún con información detallada de los otros testigos del suceso, Robert Hastings retomó su investigación original sobre los riesgos asociados a las armas nucleares. Paralelamente comenzó a buscar fechas específicas, tipo de misiles y la magnitud del incidente que él estaba buscando. Esta pregunta lo llevó hasta Montana, donde durante la década de los 60 se concentraba uno de los mayores campos de misiles Minuteman, esto en la Unión Americana. Ahí encontró reportes y registros de sucesos no resueltos, lo que lo condujo directamente hasta la base Malmstrom. Hastings no llegó hasta Malmstrom por coincidencia, sino porque los datos coincidían exactamente con lo que él estaba buscando: desactivaciones múltiples, reportes desde la superficie y la ausencia de una explicación técnica convincente. En aquella época no existía el Internet, solo bases de datos físicas, archivos impresos y registros dispersos, lo que hacía que la investigación tomara muchísimo más tiempo y esfuerzo para Hastings. En lugar de buscar reportes de luces o relatos sensacionalistas, Hastings decidió comenzar por lo esencial: oficiales de lanzamiento que trabajaran en búnkeres subterráneos, guardias de seguridad y técnicos de mantenimiento. Para localizarlos, utilizó directorios de veteranos, asociaciones de exmilitares y contactos personales obtenidos en reuniones de veteranos. Durante estas entrevistas, Hastings hacía una sola pregunta sin asumir absolutamente nada y sin mencionar ovnis. Con la pregunta que les abría la conversación era: ¿hubo alguna vez incidentes operativos inusuales? Con el tiempo, los testimonios comenzaron a coincidir de la forma inquietante que él nunca imaginó. Misma fecha, fallos similares y en algunos casos la presencia de luces no identificadas cerca de los hilos. Cuanto más avanzaba la investigación, más claro se volvía que estos relatos coincidían con la historia que aquel primer exmilitar le había contado años atrás. Hastings comprendió entonces que el caso no era aislado y que el epicentro de los sucesos apuntaban directamente a Malmstrom. Su constancia y perseverancia lo llevaron finalmente al testigo más importante, Robert Salas, quien confirmó desde el cuarto de control que los misiles quedaron fuera de servicio mientras se reportaba una presencia anómala en la superficie. Tras esta confirmación, Hastings no comenzó a buscar reportes en el cielo, sino más profundamente en los hilos, entendiendo que la clave del fenómeno estaba en la infraestructura nuclear, no en las luces. En su encuentro con Robert Salas, este le relató el suceso con detalles. Salas se encontraba en un búnker subterráneo realizando su trabajo rutinario como oficial de lanzamiento, cuando un oficial de seguridad en la superficie lo llamó por teléfono para informarle que una luz se encontraba suspendida sobre la base, una luz cuyo origen nadie pudo determinar ni explicar cómo había aparecido. Mientras Salas permanecía al teléfono recibiendo ese reporte, ocurrió algo crítico. Los paneles de control de los misiles Minuteman comenzaron a cambiar de estado, pasando de go a no go, uno por uno. Esto sucedía al mismo tiempo que se reportaba la presencia de la luz sobre los hilos. Un detalle que llamó profundamente la atención de Robert Hastings fue que Salas nunca afirmó que la luz causara directamente la desactivación, sino que ambos eventos ocurrieron simultáneamente. Hastings prefirió mantenerse al margen de conclusiones precipitadas y continuar investigando estos incidentes como sucesos operativos que no coincidían con los reportes oficiales, sin etiquetarlos inmediatamente como casos ovni. Sin embargo, la inquietud ya estaba presente y con el tiempo encontró más eventos similares. Uno de ellos ocurrió en Minot Air Force entre 1966 y 1968, donde personal de la base aérea reportó luces y objetos no identificados en el cielo. Los testimonios y registros disponibles
indicaban anomalías graves en los sistemas de control y alertas, incluyendo señales que simulaban estados de activación, respuesta de sistema fuera de lo normal y comportamiento que no correspondía a órdenes humanas. Hastings describió este evento como indicio de activación o respuestas anómalas del sistema. La razón por la que el caso Minet no tuvo el mismo impacto que Maelstrom fue porque muchos de sus documentos aún siguen clasificados y varios testigos solo aceptaron hablar bajo anonimato, lo que debilitó en el peso público este caso. En su libro y en numerosas entrevistas, Hastings ha sido cuidadoso al no afirmar que los UAP o ovnis sean responsables directos de estos sucesos. Su postura es más prudente. Lo ocurrido muestra evidencia consistente de que sea lo que sea, el fenómeno parece mostrar un interés recurrente en instalaciones y ojivas nucleares, y esa observación conduce inevitablemente a una pregunta que sigue abierta hasta hoy. ¿Por qué este interés en este tipo de tecnología? A finales de los años 50 y principios de los 60, las pruebas de armamento balístico y lanzamientos hacia el océano eran algo común entre las potencias militares. Durante estos ensayos no solo se evaluaban misiles y ojivas, sino que también se registraban todos los eventos mediante reportes técnicos y cámaras de alta velocidad. Robert Jacobs era entonces teniente de la Fuerza Aérea y estaba asignado a operar y analizar las filmaciones de estas pruebas en la base Vandenberg. Su trabajo consistía en manejar cámaras de seguimiento de alta precisión, capaces de rastrear una ojiva durante su trayectoria a más de 150 millas náuticas. El equipo era tan grande y pesado que el lente debía montarse sobre un camión para poder mantener la estabilidad y el balance durante su seguimiento. En noviembre de 1964, durante una de estas pruebas, mientras la ojiva viajaba en dirección al Océano Pacífico, Jacob la seguía en tiempo real con la cámara. De pronto, el equipo notó que la ojiva no llegó a su destino. Algo había ocurrido antes de que completara su trayectoria. Cuando el rollo de película fue revelado y proyectado, lo que apareció en la grabación superó cualquier expectativa. De acuerdo con las declaraciones de Robert Jacobs en entrevistas posteriores, antes de revisar la grabación fue llamado junto a su superior Florence Messman a una sala de proyección. Jacobs notó que no estaban solos. Había dos personas con trajes grises en la habitación que nunca se identificaron. Para Jacobs podían ser civiles o personas de alguna otra dependencia gubernamental. En ese momento se les pidió que proyectaran la película capturada por las cámaras de seguimiento. En la pantalla podía verse con claridad la sección frontal de la ojiva separándose gradualmente del resto del sistema de propulsión. Mientras observaban la secuencia, ocurrió algo inesperado. Un objeto de forma discoidal apareció dentro del encuadre. Se colocó cerca de la punta del artefacto. De acuerdo con Jacobs, emitió varios destellos de energía dirigidas hacia él. A pesar de la enorme velocidad a la que se desplazaba la ojiva, el objeto parecía seguirle sin dificultad, como si no estuviera limitado por las mismas condiciones físicas. Tras varios destellos, el objeto se alejó rápidamente en la misma dirección en la que apareció. Jacobs afirmó que en ese momento no entendía qué era ese objeto que había provocado que la ojiva perdiera su trayectoria. Según su relato, Messman fue el primero en romper el silencio, preguntando ¿qué demonios fue eso? Y Jacobs, todavía sorprendido por lo que acababan de ver, respondió algo que marcaría su vida para siempre. Tal vez acabamos de grabar a un objeto volador no identificado. Al terminar la proyección y después de la respuesta de Robert Jacobs, Florence Messman le pidió que no hablara con nadie de lo que acababan de ver ese día. Jacobs fue obligado a firmar documentos de confidencialidad que le prohibían divulgar cualquier detalle de ese material. Durante más de 18 años guardó silencio, aunque lo que había observado en esa grabación nunca dejó de inquietarlo. Cuando finalmente decidió hablar y contar lo que presenció aquel día, se encontró con algo aún más extraño. La institución donde había trabajado negó su participación en ese proyecto. Incluso afirmaron que no existían registros de que Jacobs hubiera estado a cargo
del escuadrón de imagen y fotografía en esos años, ni documento alguno sobre la supuesta cámara o telescopio capaz de grabar a esa velocidad y distancia. Todo parecía que el suceso estaba clasificado. Sin embargo, los investigadores lograron localizar documentos oficiales donde aparecía el nombre de Robert Jacobs junto a su cargo en esa base, lo que devolvió credibilidad a su testimonio. La historia tomó aún más fuerza cuando el propio Mansman escribió una carta firmada por él, en la que confirmaba la participación de Robert Jacobs y afirmaba que lo ocurrido aquel día era real. Con el tiempo, el relato de Jacobs comenzó a circular entre investigadores del fenómeno hasta llegar a oídos de Robert Hastings, quien lo contactó para verificar fechas, datos y detalles técnicos. Este cruce de testimonios se convirtió en una pieza clave para el trabajo de Hastings, que terminó integrando este caso junto con otros similares en sus investigaciones sobre la recurrencia, presencia de objetos luminosos y de forma discoidal en contextos vinculados con tecnología nuclear. Entre estos sucesos se repite un mismo patrón: objetos extraños, un aparente interés en las ojivas nucleares y testigos que nunca pudieron olvidar lo que vieron. La diferencia es que años después, lo ocurrido en Malmström fue expuesto ante el Congreso en una audiencia oficial, lo que convierte a ese caso en uno de los mejores para el público. Podría parecer que este tipo de incidentes solo ocurrieron en un solo lado del mundo, pero documentos desclasificados de la Unión Soviética revelaron algo inquietante y similar. Según archivos hechos públicos, en la década de los 90, en varias bases militares soviéticas se reportaron luces no identificadas en zonas donde se almacenaban o probaban tecnología nuclear. En algunos casos, estos fenómenos estuvieron acompañados por fallos en los sistemas de control, y en otros, las apariciones ocurrieron justo antes de pruebas programadas, lo que llevó a la cancelación de esos lanzamientos. Estos datos salieron a la luz junto con testimonios generales y coroneles que habían estado presentes en esas instalaciones, reforzando la idea de que el patrón no se limitaba a un solo país, sino que parecía repetirse en ambos lados de la Guerra Fría. Desde 1945, cada vez que el ser humano aprendió a liberar una nueva forma de energía destructiva, algo parecía responder. No hablamos de rumores ni de relatos aislados, sino de casos documentados, testigos militares, archivos desclasificados y patrones que se repiten en distintos países. Desde los hilos de Malmström hasta las pruebas de misiles en Vandenberg y las bases de la antigua Unión Soviética, una misma pregunta sigue abierta: ¿por qué estos objetos muestran un interés en nuestras armas de destrucción masiva? Tal vez no intentan atacarnos, tal vez no intentan ayudarnos, pero el hecho de que aparezcan justo cuando jugamos con fuerzas capaces de destruir nuestro planeta no puede ser ignorado. La verdadera incógnita no es si estamos solos, sino por qué comenzaron a vigilarnos exactamente cuando entramos en la era nuclear.